Una de las escenas más paradójicas que nosotros encontramos en los evangelios acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo es la que encontramos en el capítulo 8 del evangelio de Mateo, los versículos 23 al 27. No tienen que buscar el texto. Este relato también aparece en el capítulo 4 del evangelio de Marcos y en el capítulo 8 del evangelio de Lucas. Luego de un día de trabajo, de ministración sumamente agotador, el Señor subió a una barca junto con sus discípulos para atravesar al otro lado del mar de Galilea. Y el Señor estaba tan cansado que improvisa una cama en la popa de la barca y allí se queda profundamente dormido. En algún punto de la travesía se levanta una tempestad tan grande que las olas comienzan a cubrir la barca. La palabra que usa Mateo en su evangelio sugiere que se trataba de un maremoto. Así que yo quiero que ustedes se imaginen al Señor en la barca con sus discípulos, el ruido de la tempestad, el movimiento violento de las olas, el griterío de los apóstoles, y nada podía despertar al Señor. Finalmente la situación se vuelve tan desesperada que los discípulos le gritan a Cristo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús entonces abre los ojos, contempla los rostros azorados de los discípulos, y como si él no estuviera apercibido del peligro en el que ellos estaban, lo primero que hace el Señor es amonestarlos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Yo no sé qué pasó por la cabeza de los apóstoles en ese momento, pero yo me imagino, tal vez, que alguno de los apóstoles debía estar pensando algo como esto: ¿cómo que por qué sentimos temor? El cielo nos está cayendo encima, la barca se está llenando de agua, y para colmo de males tú estás dormido. Lo más normal es que estemos llenos de temor. Pero entonces ocurre lo inesperado. Jesús se pone en pie y reprende al viento y al mar como un papá lo haría con dos niños inquietos. Y dice al viento y al mar: ¡calla! ¡Enmudece! Y como dos niños obedientes, dice en Marcos 4:39 que el viento cesó y se hizo grande bonanza. Ahora piensen por un momento lo que está pasando allí. Lo más natural habría sido que después que el viento dejara de soplar, el mar se fuera calmando poco a poco. Pero eso no fue lo que ocurrió. Eso no fue lo que pasó. El mandato de Jesús detuvo al viento e hizo que el mar se pusiera liso como un espejo en un segundo. Inmediatamente. Y si los discípulos tenían temor durante la tempestad, ahora estaban aterrorizados. Dice en Marcos que entonces temieron con gran temor. Y se decían unos a otros: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, esa es la pregunta que yo quiero responder en esta mañana. ¿Qué clase de hombre es este? Ellos no sabían dónde podían colocar, en qué categoría ellos podían colocar al Señor Jesús. Unos minutos antes estaba tan cansado que nada podía despertarlo del sueño. Unos minutos después le estaba dando órdenes a los elementos de la naturaleza. ¿Pero qué hombre es este? Para responder esa pregunta, nosotros tenemos que irnos bien atrás en la historia, para contemplar al Señor Jesús antes que el tiempo mismo comenzara a existir. Les pido por favor que me acompañen al capítulo 1 del Evangelio de Juan.
Juan, capítulo 1. Dicen los versículos 1 al 3, en el principio era el verbo, y más adelante, si seguimos leyendo el pasaje, veremos que el verbo no era otro que el Señor Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No es mi interés en esta mañana entrar de lleno en la explicación de estos versículos. Simplemente quiero señalar algunas de las enseñanzas que Juan nos provee aquí acerca de la persona de Jesús. Lo primero que nos dice es que el Señor existía antes del principio. Cuando llegó el principio, el Señor ya era, el Señor ya existía, antes de que todas las cosas vinieran a ser por el poder de Dios. El verbo ya estaba allí en el principio. Él no pertenece a la categoría del tiempo, Él es un ser eterno. En segundo lugar, Juan nos dice que ese verbo existía en la eternidad en perfecta comunión con Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y la frase se puede traducir literalmente, estaba cara a cara con Dios, en una relación de absoluta intimidad y amor. Pero Juan nos dice también que ese verbo que existía en el principio, ese verbo que estaba con Dios, también era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo también era Dios. Y aquí Juan nos está introduciendo en uno de los más grandes misterios del cristianismo, la doctrina de la Santísima Trinidad. Un Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas. Y eso ya comienza a explicarnos qué fue lo que sucedió aquella noche en el mar de Galilea. Jesús podía reprender al viento y al mar simplemente porque Él fue el que los hizo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿cómo podemos explicar que ese verbo que era eterno, que estaba con Dios y que era Dios, en un punto de la historia, fue vencido de tal manera por el cansancio que se quedara completamente dormido en la popa de un barco? Juan nos da la respuesta en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, ese que era Dios en la eternidad pasada vino a ser hombre y habitó en este mundo sin dejar de ser Dios. Por eso es que Juan sigue diciendo que ellos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra unigénito es interesante, porque no significa el único engendrado. Esa palabra significa el único en su clase, el único en su categoría. Acabamos de cantar acerca de Jesús y le decíamos en nuestra alabanza, nadie es como tú. El Señor es único en su clase, Él está solo en su categoría. Por eso cuando se hace hombre, continúa teniendo autoridad y poder sobre los elementos de la naturaleza, porque Él no había dejado de ser Dios. Pero al mismo tiempo posee un cuerpo humano con todas las debilidades y limitaciones que eso implica. Me encantó como lo dijo alguien, el Cristo que anduvo por los caminos polvorientos de Galilea era el Dios que había transitado los caminos de las galaxias.
El Cristo que prendió un fuego a la orilla de un lago para cocinar el desayuno de sus cansados y hambrientos discípulos, es el que había dado luz a 1,000 millones de estrellas y las había colgado en el firmamento. Aquel que le pidió agua a una mujer despreciada junto al pozo de Samaria, era el que había llenado de agua cada río, cada lago, cada océano. En Jesús, el Dios Todopoderoso se introdujo en la humanidad. La eternidad invadió el tiempo. Eso fue lo que ocurrió en la encarnación. La encarnación del Hijo de Dios. Y es la gloria de esa encarnación la que yo quiero que podamos contemplar en esta mañana. De más está decir, mis hermanos, yo estoy seguro ya, ahora mismo, que cuando termine este mensaje, eso es lo malo de predicar de este tipo de temas, yo estoy ya seguro, convencido, que yo voy a terminar frustrado este sermón. Y la razón por la que voy a terminar frustrado es que no importa cómo yo lo predique, esto es demasiado grande para ser explicado. Dios se hizo hombre. Yo quiero responder 3 preguntas en esta mañana. La primera es, la más obvia, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Qué fue lo que hizo necesaria una acción tan radical? Y aunque ustedes no lo crean, la respuesta es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda y muy impactante. ¿Qué fue lo que llevó a Dios a hacerse hombre? El amor redentor de Dios. El amor redentor de Dios. Eso fue lo que hizo necesaria la encarnación. El hecho de que un Dios infinitamente santo, infinitamente justo, quiso salvar a un grupo de hombres y mujeres pecadores, y todo eso sin pasar por alto su justicia. Ahora, para nosotros resulta incomprensible este hecho, porque estamos tan habituados al pecado que no podemos concebir que Dios se tomara tantas molestias para salvarnos. Alguien puede preguntarse, ¿acaso no podía Dios simplemente pasar por alto nuestras faltas y proclamar una amnistía universal? Así Cristo no hubiera tenido que morir en una cruz. ¿Hubiera podido Dios declarar una amnistía universal? La respuesta es muy clara en la Biblia. No, no podía. Y ahora déjame decirte algo. Si tú te detuvieras a pensar en esto por un momento, te darías cuenta del inmenso problema que esa amnistía provocaría. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustaría mañana que cuando recibas el periódico te encuentres en primera plana con esta noticia? Los jueces de la Suprema Corte de Justicia proclaman una amnistía general en la República Dominicana. Todos los presos pueden salir de la cárcel. ¿Te gustaría eso? No, yo supongo que no. Si hay un comentario generalizado en estos días en nuestro país, es que nosotros tenemos un serio problema con la aplicación de la justicia. Mis hermanos, el incremento de la delincuencia no es otra cosa que el resultado directo de un sistema penal sumamente deficiente. Así que en lo más profundo de nuestros corazones, todos nosotros deseamos vivir en un país donde nadie se salga con la suya, donde los malhechores no puedan infringir sin temor la ley. Mis hermanos, cuando las autoridades de una nación no castigan a los malhechores, están desprotegiendo a la ciudadanía. Un país sin justicia es un país caótico. Fue por esa razón que Dios instituyó las autoridades superiores, dice en Romanos capítulo 13, para infundir temor al que hace lo malo y así frenar hasta cierto punto el avance de la maldad en el mundo. Ahora, todos sabemos, y si tú no lo sabes, probablemente viniste de Suiza, pero si tú eres dominicano, todos nosotros sabemos que de este lado de la eternidad, la justicia siempre será deficiente. Siempre.
No solo porque ningún juez terrenal es infalible cuando juzga, sino también porque la justicia humana puede ser comprada, la justicia humana puede ser corrompida. Pero ¿sabes qué, mi amigo que estás aquí en esta mañana? Algún día habrá justicia en este mundo. Porque todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán, compareceremos ante el tribunal de Dios. Y cada uno recibirá exactamente lo que merece. Algún día. ¿Se imaginan ustedes lo que sería de la vida en este mundo si la historia humana no concluyera en ese tribunal? Miren, hermanos, si un país sin justicia es un país caótico, un universo sin justicia es un absurdo total. Si la vida humana no terminara en un juicio de parte de Dios, yo vería de verdad, de todo corazón, yo vería la vida del hombre en la tierra como una broma de muy mal gusto. Porque en este mundo, muchos malhechores se salen con la suya. En este mundo, muchos delitos quedan impunes. Pero algún día eso no será así. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, dice la Escritura, y cada uno recibirá justamente lo que merece, nada más, nada menos. Ninguna transgresión quedará sin castigo en aquel día. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo te pregunto, ¿tú sabes realmente lo que tú mereces por causa de todas tus transgresiones a la ley de Dios? Bueno, si no lo sabes, déjame decirte lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tú mereces ser eternamente condenado en el infierno porque has pecado contra un Dios infinitamente santo, infinitamente justo, a menos que alguien calificado cumpliera la condena en tu lugar. Alguien que no tuviera cuentas él mismo con ese tribunal divino y cuyo valor infinito pudiera satisfacer la deuda infinita que nosotros tenemos con el Dios infinito. ¿Quiere que te lo repita otra vez? Estamos perdidos, eso es lo que estoy diciendo, simple y llanamente, estamos perdidos, no hay remedio, a menos que alguien calificado pague nuestra deuda en el tribunal de Dios. Es decir, alguien que no tenga él cuentas pendientes con ese tribunal y cuyo valor infinito sea suficiente para pagar la deuda infinita que tú y yo tenemos con el Dios infinito. Por eso Dios se hizo hombre. Por eso Dios se hizo hombre. Porque era la única manera en que Él podía mostrar su amor salvando a sus criaturas pecadoras sin pasar por alto su justicia, dejando intacta su justicia. La deuda fue saldada. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros podemos traducir ese texto como el miserable salario que el pecado merece es la muerte. Y fue ese miserable salario que Dios el Hijo estuvo dispuesto a pagar por tus pecados y los míos. Así que tenía que ser Dios el Salvador para que su obra expiatoria fuera suficiente. Pero tenía que ser hombre para que pudiera morir en una cruz en nuestro lugar. Espero haber respondido a la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Y por qué tuvo que ser a través de una mujer virgen? ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de una virgen? Toda persona que tenga un conocimiento elemental de la fe cristiana sabe que el cristianismo no solo proclama que Cristo es Dios encarnado, sino también que su nacimiento fue virginal. Eso estaba profetizado
En el libro del profeta Isaías, dice en el capítulo 7, versículo 14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido en español significa, como vimos en el último himno, Dios con nosotros. Y yo me imagino la dificultad que un pasaje como este debió haberle causado a los estudiosos de las Escrituras que vivieron antes de Cristo. ¿Cómo podía quedar embarazada una mujer virgen? Bueno, el misterio quedó en parte aclarado unos 700 años antes en una aldea de Galilea llamada Nazaret. Lucas capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Es decir, José y María ya estaban comprometidos. Es a eso que se refiere cuando dice que esa virgen estaba desposada. Pero el matrimonio no había sido consumado aún. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Es decir, ¿cómo puede ser que yo salga embarazada si yo no he tenido relaciones sexuales? El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otra vez, mis hermanos, déjenme ver si yo puedo explicar lo que esto significa. En el vientre de la Virgen María, el Espíritu Santo preparó milagrosamente una naturaleza humana que no fue concebida de manera natural. Una naturaleza humana que fue creada sobrenaturalmente. Y el Espíritu Santo tomó esa naturaleza humana que él había creado y la unió con la segunda persona de la Trinidad en el vientre de María. De manera que ese niño que se gestó en su vientre era Dios y era hombre, con todas las características que hacen que Dios sea Dios y con todas las características que hacen que el hombre sea hombre, excepto que Jesús nunca pecó. Es por eso que en las dos genealogías de Jesús que aparecen en el Evangelio de Lucas y en el de Mateo, los evangelistas se cuidan en dejar bien claro el hecho de que José no era en verdad el padre de Jesús, en todo el sentido de la palabra. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. ¿Ven el detalle? Hijo, según se creía, de José. Mateo capítulo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 1.
versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí no dice que Jesús nació de esa pareja. Allí dice José era el marido de María, de la cual nació Jesús. Así que la Escritura es bastante clara en cuanto a que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue virginal. Pero yo todavía no he respondido la pregunta que formulé al principio, hace un momento. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Era necesario que el Hijo de Dios naciera de una virgen? La respuesta es absolutamente necesario, pero no por las razones que algunos presuponen. Era absolutamente necesario, pero no por las razones que algunos presuponen. Queridos hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, la razón por la que Cristo nació de una virgen no se debe al hecho de que haya algo pecaminoso en la relación sexual de dos personas casadas. Dios creó el sexo, y no únicamente para asegurar la preservación de la especie, sino para el disfrute conyugal. Y la Biblia es bastante clara en ese sentido. El sexo es un regalo de Dios para el matrimonio, y es un regalo santo. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios lo juzgará Dios. Así que no hay nada de malo en el sexo. La razón por la que Cristo tenía que nacer de una virgen no tuvo nada que ver con ninguna supuesta impureza en el acto sexual en sí, sino, y ahora necesito todas vuestras neuronas, la razón por la que Cristo tenía que nacer de una virgen es por el hecho de que la unión de un espermatozoide y un óvulo humanos dan inicio a la vida de una nueva persona. Pero Jesucristo ya existía. Jesucristo no era una nueva persona. La persona del Hijo de Dios existía eternamente en perfecta comunión con las tres personas con las otras dos personas de la Trinidad. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Jesucristo no comenzó su existencia personal cuando nació de María. Y mis hermanos, Dios se encargó de dejar eso claramente establecido en su palabra, incluyendo las profecías del Antiguo Testamento. Vayan conmigo al libro del profeta Isaías, otra vez. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Alguien le llama al libro de Isaías el Evangelio en el Antiguo Testamento. Aunque la verdad es que el Evangelio está a través de todo el Antiguo Testamento. Dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fíjense en eso ya. Como niño nacería exactamente igual que todos los niños, pero como hijo fue dado. Yo no puedo dar lo que no existe previamente. Un niño es nacido, un hijo es dado. Y llamará a su nombre, luego que dice el principado será sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cómo se le puede llamar a un niño que va a nacer Padre eterno? Bueno, en el caso de Jesús no había ningún problema porque Él era realmente eterno. Miqueas capítulo 5 versículo 2. ¿Recuerdan ustedes cuando los magos llegaron a Jerusalén para adorar al niño y Herodes manda a buscar a todos los expertos en la ley y les pregunta dónde habría de nacer el Cristo, y los
expertos en la ley de Dios le dicen en Belén, porque así está profetizado en el libro de Miqueas. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, en ti nacerá el Salvador. Pero no te confundas, las salidas de ese Salvador son desde el principio, desde los días de la eternidad. De manera que el Señor Jesucristo era Dios y hombre en todo el sentido de la palabra, 100% Dios, 100% hombre. Y mis hermanos, eso escapa completamente a nuestra capacidad de comprensión. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que el misterio de la piedad es indiscutiblemente grande. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Tenemos una idea, aunque sea aproximada, de lo que eso significa? Mis hermanos, piensen en esto. Dios es todopoderoso, el hombre no lo es. Dios lo sabe todo, el hombre no. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. El hombre está confinado, limitado al tiempo y al espacio. ¿Cómo puede ser entonces que un individuo posea estas dos naturalezas, la humana y la divina, y seguir siendo una sola persona? Los que vieron El Señor de los Anillos recordarán al Gollum, ese animalito feo que siempre hablaba en plural, ¿recuerdan? Él decía nosotros. Bueno, el Señor Jesús nunca se refirió a sí mismo diciendo nosotros. Él decía yo, porque Él seguía siendo una sola persona, pero con dos naturalezas. Él era hombre y era Dios. Lo podía todo, no lo podía todo, lo sabía todo, no lo sabía todo, estaba en todo lugar, no estaba en todo lugar. ¿Ahora estás comenzando a entender el problema? ¿Cómo puede ser eso posible? Extrañamente, la respuesta es sencillísima. No lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Pero esa es una realidad que vino a ser evidente a través de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, como vimos en el incidente que narramos al principio, el Señor en el mar de Galilea. Como el ser humano que Él era, cayó profundamente dormido, exhausto, en la popa de una barca. Pero luego calma el mar en tempestad como solo el Todopoderoso puede hacerlo. Anuncia a sus discípulos que se irá de este mundo. Obviamente, Él iba a trasladarse al concluir su obra redentora. Pero al mismo tiempo les promete, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y al final de su ministerio, antes de ascender al cielo, le dice a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Explíquenme eso. Hablando con Nicodemo, Cristo le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba hablando con Nicodemo ahí. Y le dice, el Hijo del Hombre que está hablando contigo también está en el cielo. Cristo no dejó de ser Dios para hacerse hombre. Pero el hecho de que era Dios no afectó en nada su naturaleza humana. Él era un hombre, igual que tú, igual que yo. 100% Dios, 100% hombre. Por eso era necesario que naciera de una virgen. No podía ser de otro modo. Porque Él existía eternamente antes de hacerse hombre en el vientre de María. Pero aún nos queda una pregunta de suprema importancia en el contexto de la serie que iniciamos el domingo antes pasado
y que hemos titulado Ved al Cristo Rey de Gloria. Aquellos que estaban aquí el primer domingo recordarán qué fue lo que nos motivó a predicar esta serie de mensajes. Y fuimos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, donde Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contemplando, somos transformados. La pregunta que debemos hacer ahora es, ¿cómo debe impactarnos la contemplación de la gloria de Cristo en su encarnación? Esa es la pregunta. Y créanme, yo podría predicar una serie completa de sermones solamente para responder esa pregunta. Pero por causa del tiempo voy a limitarme únicamente a 3 cosas. Por un lado, mis hermanos, la contemplación de esa gloria debe traer paz y quietud al corazón de todo creyente en medio de cualquier circunstancia. La contemplación de esa gloria debe traer paz y quietud al corazón de todo creyente en medio de cualquier circunstancia. Mi hermano, mi hermana, piensa en esto. Dios nos amó y nos ama con un amor tan grande y tan incomprensible que la segunda persona de la Trinidad estuvo dispuesta a asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, para luego recibir en su propia carne el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Mira, mi hermano, yo no sé cuáles son las dificultades por las que tú estás atravesando en este momento. Pero si te sientes abrumado y a punto de desmayar, vuelve a contemplar la gloria del Cristo encarnado y el amor que hizo posible que Dios tomara una decisión así. ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta Pablo en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, dice Pablo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Él nos dio a su Hijo. ¿De verdad tú necesitas algo más para traer a quietud tu corazón atribulado? Mi hermano, contempla la gloria del Dios encarnado. Porque mirando la gloria del Dios encarnado, tendrás una idea, pero una idea poderosa del amor de Dios. Él no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero la contemplación de esa gloria también impactará profundamente nuestra visión del mundo y de nuestro papel en él. Nuestro Señor Jesucristo abandonó su gloria. Recuerden lo que veíamos el domingo pasado. Él no dejó de ser glorioso. Pero el Señor Jesucristo decidió tapar la gloria, el brillo de la gloria de su divinidad con el velo de su humanidad. Y Él hizo eso para habitar entre nosotros. Yo recuerdo cuando visitamos Haití, luego del terremoto, pasamos camino hacia la casa de Jean-Pierre en Haití, o del hermano de Jean-Pierre. Detrás de la casa hay un campo de fútbol. Y en ese campo de fútbol habían miles de refugiados.
en casas de campaña improvisadas con telas, con sábanas, miles de personas viviendo ahí. Ustedes se pueden imaginar lo que es vivir en esa condición. Déjenme decirles algo. Cuando el Señor Jesús tomó la decisión de venir al mundo para habitar entre nosotros, para Él era infinitamente más duro que si alguien te pidiera a ti o a mí que fuéramos a ministrar a Haití, pero que no nos hospedemos en un lugar privilegiado, sino que nos envíen por 33 años a vivir en esa condición para hacerle bien a esa gente. Miren, mis hermanos, el hecho de que Jesús haya dejado su gloria para venir a este mundo era peor que eso. Peor que eso. Voluntariamente Cristo decidió salir de su zona de seguridad o de su zona de confort para hacerse hombre y morir en nuestro lugar. ¿Qué debería producir en nosotros la contemplación de la gloria de su encarnación? Miren, mis hermanos, yo creo que si nosotros contempláramos más a menudo la gloria de su encarnación, muchos de nosotros experimentaríamos lo que alguien ha llamado un loco amor por Cristo y por los que se pierden. Un loco amor por Cristo y por los que se pierden. Y yo me incluyo, mis hermanos, no como una forma retórica de hablar, yo me incluyo porque yo sé que yo amo mi zona de confort, yo sé que yo amo mi zona de seguridad, yo me conozco a mí mismo y yo sé que para mí salir de esa zona de seguridad es muy difícil. Señor, yo estoy dispuesto a ir donde tú me mandes, pero ni se te ocurre mandarme allí. Mira, Señor, yo hago lo que tú quieras para el ministerio, para el avance de tu reino, pero, Señor, que no se te ocurra esto. Llena tú ese espacio en blanco, porque yo no sé lo que a ti te aterra, yo sé lo que a mí me aterra. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el propósito primario de tu existencia terrenal? ¿Qué es aquello que te mueve a levantarte cada mañana y te hace querer seguir viviendo a pesar de todas las dificultades que nosotros tenemos que enfrentar todos los días en este mundo caído? Escucha las palabras del Señor Jesucristo, a ver si tu mente está alineada con la suya en ese sentido. Intercediendo por los discípulos, en Juan 17, el Señor Jesús le pide al Padre: yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahora escuchen: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué perspectiva? Oigan lo que dice el Señor: ellos no pertenecen a este mundo, no somos de aquí. Mis hermanos, nosotros no pertenecemos, somos extranjeros, somos peregrinos. Jesús nos ha enviado al mundo, como Él fue enviado al mundo. ¿A qué fue Él enviado al mundo? A llevar a los hombres a Dios. Y ahora Jesús nos está diciendo: ustedes no pertenecen al mundo, no son del mundo, no son de aquí, somos extranjeros y peregrinos. Y Cristo, nuestro Señor y Salvador, que vino del cielo, que dejó su gloria, que dejó su zona de confort, nos está diciendo: yo los he enviado al mundo, Padre, como tú me enviaste al mundo.
Y otra vez en Juan 20:21, el Señor dice a sus discípulos, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dice un autor, aquellos que claman ser seguidores del Señor Jesús encarnado deben infiltrar este mundo para atraer la atención de las personas hacia Dios. Debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras escuelas, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios, nuestros hogares. Para eso fuimos enviados. Mi hermano, si tú vives en este mundo como si este mundo fuera tu hogar, hay algo mal en ti, algo que no está funcionando bien. Tú no perteneces aquí. Tú no perteneces aquí. Tú fuiste enviado. Enviado con la misma misión de Jesús, en cierto modo. Nosotros no fuimos enviados a morir por los pecados del mundo. Pero sí fuimos enviados a llamar la atención de las personas hacia Dios. Y el Señor dejó claramente eso en su agenda desde el principio. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Oigan bien, la sal solo sirve para salar. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes aquí nunca ha visto a una mujer vanagloriándose porque tiene un anillo de sal. No, la sal no es una piedra preciosa. La sal no sirve para nada, excepto para salar. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero la contemplación de la gloria de su encarnación no solo impactará nuestra visión del mundo y de nuestro papel en él, también cambiará radicalmente nuestra perspectiva de la iglesia y de nuestro papel en ella. Nuestra perspectiva de la iglesia, del pueblo de Dios. Mis hermanos, ¿acaso no es cierto que muchas de las dificultades y tropiezos que surgen entre los cristianos no son más que el producto del individualismo y el orgullo que todavía combaten en nuestros corazones? ¿Y qué mejor remedio para luchar eficazmente contra esa plaga que meditar en la bendita doctrina de la encarnación del Hijo de Dios? Ese fue el remedio que Pablo aplicó a la iglesia de los Filipenses. Filipenses capítulo 2, dice Pablo, luego de haberles exhortado a la unidad, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros esta misma forma de pensar, esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, todavía se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros esta misma actitud. Ese fue el argumento que Pablo usó también para la iglesia en Roma. En Romanos capítulo 14 vemos que había un problema entre los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Aquellos hermanos que sabían que no había ningún problema en comer de todo tipo de carne o de beber vino, y estaban los hermanos débiles que sí tenían problemas con eso, y cuando veían a los hermanos fuertes hacer uso de su libertad, tropezaban. ¿Cuál fue el argumento de Pablo?
Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Escucharon bien? Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Esa idea de es mi vida, no es tu vida. Si tú eres cristiano, fuiste comprado por precio y hecho parte de una familia de la fe. No es tu vida. No es tu vida. Mis hermanos, Cristo no se aferró a su gloria por amor a ti, por amor a mí, como vimos el domingo pasado. No se aferró a su gloria. ¿Escuchaste eso bien? Cristo no dejó a un lado algo dudoso o conflictivo. Eso no fue lo que Él dejó a un lado. Él dejó a un lado algo bueno. Él dejó a un lado su gloria. De verdad, mi hermano, mi hermana, existe algo tan valioso para ti que no estarías dispuesto a poner eso a un lado por amor a tus hermanos en Cristo o para poder ser más utilizado en su reino. Cristo dejó su gloria. Mis hermanos, yo creo, y yo me sentí muy convicto de pecado, yo creo que en un grado o en otro, muchos de nosotros hemos sido infectados por el individualismo de nuestra generación. Somos demasiado rápidos para defender nuestros derechos. Somos demasiado lentos para limitarnos a nosotros mismos por el bien de otros. ¿Sabes dónde está la solución? Contemplando somos transformados. Contemplando somos transformados. Mi hermano, medita a menudo en la encarnación del Hijo de Dios. Medita a menudo en la grandeza de ese amor que estuvo dispuesto a semejante sacrificio. Y luego pide en oración, pídele a Dios en oración, que ese mismo sentir, que esa misma actitud, que esa misma forma de pensar que hubo en Cristo, te gobierne cada vez más. O debo decir, nos gobierne cada vez más. Ese es el único antídoto, lo suficientemente poderoso como para mantener a raya el orgullo y el egoísmo de nuestros corazones. Contempla la gloria del Cristo encarnado. Y si tú estás aquí en esta mañana, confiando en tu propia decencia, en tu religión, en tu iglesia, confiando en cualquier cualidad personal para salvarte, a ti también te pido que consideres la encarnación de Cristo. ¿Crees que si hubiera habido alguna otra forma de salvación, Dios habría llevado a cabo un plan así? Mira, mi amigo, de haber habido otra opción para reconciliarte con Dios, ten por seguro que el Hijo de Dios no se habría encarnado, ni habría estado dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario. Pero el Creador del universo se hizo hombre y se humilló a sí mismo de ese modo porque no había otra opción. No había otra opción. Ven a Cristo en arrepentimiento, en fe. Pídele a Él que perdone tus pecados. Pídele a Él que te salve. Pídele que transforme tu corazón. Porque Él sigue siendo hoy un poderoso y compasivo Salvador. El único calificado para representarte en el tribunal de Dios.
en aquel día: mi amigo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existe nadie más en quien puedas encontrar el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos permitido en esta mañana tener un vislumbre de la gloria de Cristo en su encarnación. Señor, transfórmanos contemplando esa gloria. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bueno, a estar dispuesto a dejar lo que sea, con tal de servirte mejor, con tal de poder servir mejor a mis hermanos. Oh Señor, impacta nuestros corazones con el brillo de esa gloria. Y mira aquellos que están aquí sin Cristo. Padre, ten misericordia. Padre, te rogamos, te suplicamos que tú repartas en esta mañana, en este lugar, arrepentimiento y fe. Padre, que haya gozo en el cielo en esta mañana por pecadores que se arrepienten. Bendice tu palabra, Señor. Oh, bendice tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.